Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en este momento. ¿Es viernes qué? ¿Viernes 19? 19 Viernes 19 de enero, querida Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, querido Miguel Para Ángel ser del Quemain? país, como dice Lorenzo Meyer. 4 meses se cumplen hoy del terremoto del 19 de septiembre. Así es. ¿Y qué ha pasado en 4 meses? Pues se ha deliberado, se ha concluido que la reconstrucción llevará años. Seguramente son los otros sismos políticos y de la impunidad y de la inequidad en este país y de la pobreza los que se suman a este 19 de septiembre y al 7 de septiembre también, ¿no? Sí, lo que es tremendo. Ahora hablaremos un poco más de los esfuerzos ciudadanos que se están haciendo en la Ciudad de México, por citar alguno, pero bueno, es tremendo que las notas que tengamos sean, por ejemplo, la de las tarjetas Bansefi, ¿no? Este eterno retorno de nada funciona, de los esfuerzos no son suficientes y además se utilizan mal, se utilizan con fines distintos al que tendrían que tener, etcétera. Pero bueno, hablaremos de ello con más calma. Y quizá también sería prudente de vez en cuando preguntarnos qué estábamos haciendo hace 4 meses y qué estamos haciendo ahora. Todos, además de las noticias, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer todavía? Saludamos a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta. Les damos la bienvenida a esta segunda hora de Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM y vamos a seguir hablando de todos estos temas. Algunos serán más difíciles que otros, pero se tienen que seguir discutiendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directamente con música o nos vamos con la nota nacional? Vámonos a la nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. El Consejo Coordinador Empresarial creó la iniciativa Fuerza México tras el sismo del 19 de septiembre pasado con el propósito de apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. Fuerza México consiste en un fideicomiso donde se pueden hacer donaciones deducibles de impuestos desde el extranjero o el interior de la República Mexicana. Precisamente el propósito es focalizar la ayuda y que los recursos se canalicen rápida, eficiente y de manera transparente a las zonas afectadas. Esto para complementar las acciones de reconstrucción emprendidas por las autoridades. En diciembre pasado, 2 meses después de la catástrofe, la iniciativa informó que había conseguido recaudar más de 264 millones de pesos, 13.7 millones de dólares que venían de empresas y de la sociedad civil. Vamos a conversar sobre esta iniciativa Fuerza México, quién la propone, qué busca y qué requiere de la sociedad civil. Y para eso está Annalise Pardo Tarabay. Ella creó el directorio fuerzaciudaddemexico.org de la Ciudad de México y es licenciada en Administración y Mercadotecnia y dirige marketing de Nike Football y consultora de marca digital. Buenos días, Annalise, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. A ver, cuéntanos un poco de Fuerza CDMX. Sí, bueno, como comentaron, es un directorio en el cual pretendemos ayudar a las personas damnificadas que a lo mejor no han recibido todos los apoyos o no son suficientes para recuperarse. Y entonces a través de su trabajo y lo que saben hacer, pues pueden salir adelante. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos? ¿De dónde, en qué momento se unieron? ¿Cómo se han planteado los objetivos y cómo ha respondido la ciudadanía? Bueno, la idea surgió como a los 3 días del sismo, después de que pues, yo andaba como por toda la ciudad tratando de ayudar, pero realmente pues no había como mucha organización o no sabemos más bien cómo ayudar, ¿no? De manera eficiente. Entonces, pues más bien hice un pasito atrás para ver sobre lo que yo sabía hacer y en lo que era buena, cómo podía ayudar con mayor impacto.
ahí fue como, o sea, se me ocurrió un día que estaba en un albergue, se me acercó un joven y me dijo, oye, es que a mí me sacaron de mi edificio con mi esposa y mis hijas, pues no tengo, me estoy quedando con mi suegra, pero tengo un negocio, ¿no? Si sabe usted de un trabajo que me puedan dar, pues le dejo mi tarjeta. Y ahí fue cuando pensé, o sea, es la primera persona que no está pidiendo donación y que más bien ya está queriendo actuar con su trabajo. Y pues fue así como surgió la idea, creé el sitio web, o sea, la verdad tampoco ha sido un gran costo, pero sí ha ayudado demasiado. Y bueno, pues o sea, es muy sencillo, la gente entra a la plataforma, se registra con datos de a qué hora abren, qué servicios ofrecen, en dónde están ubicados y ya está, ¿no? Entonces, después me uní con María Fernanda Muñoz y Edgar Corona, que son mis socios en una consultora digital que tenemos, y ellos también me han estado apoyando para tener más amplificación en redes sociales. De cada persona que se registra, nosotros sacamos un post con la imagen e información de la historia que está detrás y también de los servicios que ofrecen, para que así la gente que quiere ayudar pues pueda estar consumiendo con causa, le llamamos nosotros, que es, si ya de todas formas vas a gastar o tienes una necesidad de consumo, pues qué mejor que hacerla a las personas afectadas por el sismo, y así les seguimos ayudando. A ver, justamente estamos en la página fuerzacdmx.org, para los que nos escuchan o nos observan y quieran entrar a la página con nosotros. Estamos viendo la parte de las categorías de este listado de personas que se han sumado, y podemos ver, Annalise, que hay de todo. Sí, efectivamente, o sea, no hay ninguna restricción y tenemos restaurantes, ferreterías, carpinteros, masajistas, enfermeros, sí, o sea, está abierto a cualquiera. Y también hemos registrado a esos negocios o empresas que estuvieron ayudando durante el sismo. A lo mejor no se vieron afectados directamente, pero el solo hecho de salir y estar dando comida gratis durante una semana, pues incluye un costo, ¿no? Por supuesto. ¿Tienen algún, digamos, registro de todo lo que se ha hecho, de cómo se han compartido todas estas acciones, imágenes, relatos, no lo sé, alguna manera en la que podamos todos darle seguimiento a lo que se hace desde Fuerza CDMX? Sí, en la página de Facebook, que también se llama Fuerza CDMX. Excelente. Ahí pueden ver cada uno de los posteos, eso. Ahorita tenemos al momento 108 empresas registradas en la plataforma, y han habido 656 personas que se han registrado y que a lo mejor todavía no ponen su negocio en el mapa. Es muy interesante porque es el reverso de los headhunters, es el work hunter de alguna manera, y que coloca la búsqueda de trabajo y el reconocimiento de las capacidades y de las necesidades en una comunidad que tiene una base de legitimación y de seguridad para los que solicitan servicios de una manera distinta a las plataformas que uno ve en los avisos oportunos, en las bolsas de empleo, en toda una serie de ofertas de trabajo que son como una especie de mar abierto en donde los que necesitan convocan a la gente en general. Pero esta iniciativa tiene un significado distinto. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cuál ha sido la experiencia humana? ¿Cómo conciben la legitimidad? ¿Cómo se garantiza la seguridad de los que soliciten un servicio de carpintería o de estructurista o de maestro de obra? Fundamentalmente tienen muchos oficios. Sí, así es. Pues realmente, o sea, en cuanto a seguridad, le estamos haciendo de todo esto como desde una buena causa, y así también confiamos como en la buena fe de las personas, porque nosotros, o sea, lo queremos hacer lo más fácil y lo más abierto posible y al alcance de todos, ¿no? Entonces, pues nada más lo que hacemos es poner un lugar en donde puedan encontrarse las personas que necesitan el trabajo, el oficio, claro, el producto, con las personas que lo están ofreciendo y que surgen pues de los afectados, de los damnificados. Nosotros no tenemos forma como de verificar, o sea, si realmente pues están damnificados, ¿no? Pero bueno, o sea, al final creo que a partir del sismo todos aprendimos que tenemos ese lado pues humano y sensible, y que no buscamos pues dañar o sacar ventaja, simplemente ayudar. ¿Tú crees que lo aprendieron las autoridades? Y te lo pregunto, Annalise, pensando en los esfuerzos que hacen las autoridades y los esfuerzos que están haciendo las personas de manera independiente, las personas que están haciendo comunidad, como es el caso de Fuerza CDMX, que está logrando un esfuerzo completamente independiente de una manera encomiable. Pues la verdad no sé si las autoridades lo hayan aprendido, pero yo creo que sí lo vi, o sea, por lo menos lo vieron. Por lo menos lo vieron. Se dieron cuenta, que no somos el mismo tipo de personas a las que están gobernando que antes, y pues creo que eso va a ayudar a que poco a poco creemos un cambio de verdad.
Justamente estábamos hablando al inicio del programa de cuánto tiempo se iba a tardar la Ciudad de México en volver a ser la Ciudad de México y en cuánto tiempo estos esfuerzos pueden durar y pueden crecer o se pueden apagar. ¿Qué pasa con Fuerza CDMX en ese sentido? ¿Qué ha pasado en estos 4 meses? ¿Sientes que se va a necesitar mucho más esfuerzo en los próximos 4 meses? ¿Que van a necesitar ayuda de otras organizaciones? Quedarse ya como un directorio de oficios en la Ciudad de México también. Sí, o sea, de hecho hemos visto que, o sea, no podemos como dejar de buscar los esfuerzos porque pues la gente sigue allá afuera sin casas, ¿no? O sea, hay gente que todavía no se recupera, o hay gente que no tiene todavía un local y que otra vez puede empezar a operar como antes, y pues se necesita, o sea, seguir impulsándolo. Nosotros, o sea, tenemos 108 comercios registrados, pero en los registros hay 2.400 negocios afectados por el sismo, ¿no? Entonces, de nuestro lado sabemos que todavía nos falta mucho por hacer, o sea, quisiéramos tenerlos a todos en la plataforma para que esto pudiera pues funcionar y seguirlos apoyando por un largo tiempo. Y lo que comentas, sí, o sea, un poco la idea que hemos ido dando forma es que esto podría servir para ayudar a todos esos micro y pequeñas empresas en la Ciudad de México que no tienen acceso como a los medios digitales o que no tienen conocimiento de marketing digital y cómo pueden ellos ponerse en el mapa, ¿no? Tan solo porque esos pequeños negocios o los oficios, pues no hay forma de que uno sepa que existen, ¿no? Si no es porque vas pasando por ahí en la colonia. Entonces esta es una buena forma de darles esa amplificación y esa identidad en los medios digitales, que sabemos que hoy en día pues es una forma muy importante para darse a conocer y generar negocio. Claro, es una manera, independientemente, está vinculado esto con una desgracia que le sucedió a esta ciudad, pero digamos, hay una especie como de desgracia prolongada o desgracia de baja intensidad, por llamarlo así, que no tampoco es así, pero que es el desempleo constante en esta ciudad. Entonces, bueno, si pudiéramos realmente concebir un directorio y que además se pudiera nutrir de recomendaciones, de reflexiones sobre o de comentarios sobre el trabajo, el desempeño, la capacidad de tal o cual prestador de servicios, pues sería muy interesante. Sería algo que no se está haciendo a nivel, que se tendría que hacer a nivel gubernamental, pero que no se está haciendo y que entonces puede entrar la sociedad civil. Sí, de acuerdo. Y realmente es algo que no genera mucho costo, o sea, por eso lo estamos logrando entre 3 personas que tenemos otros trabajos y así, pero lo podemos hacer en paralelo sin ningún problema. Perfecto, pues muchísimas gracias, Annalise Pardo Tarabay. Ella es creadora del directorio fuerzacdmx.org de la Ciudad de México. Si usted requiere un servicio, si usted presta un servicio, si usted fue víctima del sismo, los sismos diversos del año pasado, pues puede ofrecer ahí sus servicios o adquirirlos. Acercarse. Gracias. Muchísimas gracias, Annalise. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora Son Jarocho. Son Jarocho, Los Vega. Vientos del mar, Los Vega.
Primer movimiento. Nota internacional. Roger Torrent fue elegido como el nuevo presidente del Parlamento. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña será el encargado de ordenar el debate del pleno de investidura del presidente previsto para el día 31 de enero. Y bueno, Charles Puigdemont de Junts per Catalunya es el principal candidato, pero desde principios de noviembre se encuentra en Bélgica, país a donde buscó refugio luego de ser acusado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación. Algunas fuerzas políticas de Cataluña han manifestado que Puigdemont no puede ser investido presidente de forma telemática ni delegada. Torrent ha declarado que corresponde a los letrados del Parlamento y no a su partido definir cómo interpretar el reglamento de la Cámara. A partir de estas notas hablaremos sobre el proceso de elección para la Generalitat, qué discusiones se están planteando, cuál es el clima político y social que reina, y para ello está Oriol Mayó, quien es periodista, editor web, escritor y docente y que ha colaborado varias veces ya en Primer Movimiento sobre este asunto tan complejo, tan rico, tan ejemplar que es lo que pasa en Cataluña. Buenos días, Oriol. Hola, buenos días. Nos volvemos a encontrar, querido Oriol. ¿Cómo estás? Pues bien, año nuevo, vida nueva. ¿Vida nueva en Cataluña? No, en ese caso bueno. no. ¿Qué está pasando por allá? Cuéntanoslo todo. Pues yo diría que de alguna forma nos queda un final de ciclo, es decir, Puigdemont es casi imposible que pueda ser investido presidente. Queda claro que hasta el 31, digamos, se puede mantener la idea, la posibilidad, pero obviamente de momento es un fugitivo del Estado, para decirlo así de una forma un poco dramática, pero solo hay una posibilidad, y no es que sea investido presidente, sino que volviera de alguna forma y, por ejemplo, hiciera como Assange y entrara a una embajada, a un consulado que lo podía proteger. Pero realmente, telemáticamente, no será investido presidente. El Tribunal Supremo y el juez en Llanera ya han advertido, no hay ninguna posibilidad que sea investido presidente. Entonces, realmente, y si se fijan un poco el estilo, ni siquiera recuerden, el Parlamento catalán acaba de ser constituido y nadie está hablando de República Catalana. La República proclamada sin proclamación, digamos, no está sobre la mesa de un parlamento que dijo que esas serían las elecciones que, si ganaba el bloque independentista, sería factible ya, pues, seguir con la independencia proclamada. En realidad estamos en un reflujo. Yo diría que están intentando los partidos, digamos, que asumen el discurso independentista, están asumiendo, al contrario, la idea que ahora mismo lo que toca es garantizar la autonomía, la recuperación de la autonomía, pero no quieren dejar de hablar de independencia ni hablar de un presidente huido, de un candidato que fue la base, digamos, emocional, sentimental y colectiva. Entonces, renunciar a Puigdemont es la única forma que tienen legalmente de poder constituir un gobierno. Si proclaman a Puigdemont de una u otra forma, la mesa del Parlamento se va a la prisión. Eso significa básicamente que por eso nadie quería ser presidente. Estamos en un gobierno, y lo digo hasta a veces con cierta ironía, donde nadie quiere ser secretario de nada. A ver, vamos más despacio con esa noción. Cuéntanos, Oriol, ¿nadie quiere pertenecer al gobierno porque todos se irían a la cárcel? Sí, es que básicamente el problema que hay, el elegido en la mesa del Parlamento no es Ernest Maragall, que es hermano del que fue expresidente de Cataluña, que es un personaje muy considerado, sino un hombre de mucha segunda fila. Entendámonos, es como un diputado de un partido, pero de un nivel rango medio. Generalmente los presidentes del Parlamento son figuras reconocidas, incluso por edad. Ernest Maragall, que es, insisto, hermano del que fue alcalde de Barcelona y presidente, era la figura, pero no quiso ser. ¿Por qué? Porque la mesa del Parlamento, si en cualquier momento el presidente del Parlamento catalán decide que sí investir, digamos, o firmar, digamos, que ha sido investido presidente Puigdemont, todo el mundo sabe, y la advertencia del juez de Llanera, y ya está, es que se va a ir a prisión. Entonces realmente hay en prisión, ya hay gente en prisión, obviamente tenemos a cinco escapados, digamos. Eso significa que legalmente el marco legal, digamos, es cada vez más estrecho, y realmente por eso incluso los cargos de gobierno, estaba leyendo ayer varias fuentes, periódicos, incluso están faltando altos cargos que estén dispuestos a asumir secretarías, o como se llama en catalán, las consellerías de gobierno, porque cualquier acción que vaya contra, digamos, el marco legal del Estado español significará que todos pueden ir, como mínimo, ir a prisión. Técnicamente hablando, esto ya ha pasado. Por tanto, hay un cierto miedo, pero a la vez el problema es que
a nivel discursivo, digamos, se está promocionando la idea de que Puigdemont puede seguir siendo presidente, cuando así no puede ser realmente. Es que justamente Puigdemont dijo hace unas horas que él aseguraba que podía presidir Cataluña desde Bélgica. Sí, en ese momento, claro, obviamente fue candidato, pero obviamente si no vuelve, sí ha quedado claro, y sí, así como hay voto delegado, o sea, un prisionero que está en un proceso, es decir, la gente que están, digamos, Junqueras y los que están encerrados, están provisionalmente, o sea, no han sido sentenciados. Eso significa que, técnicamente hablando, pueden seguir ejerciendo. Podrían haber ido al Parlamento catalán a votar. Pasó en algunos casos en el País Vasco en los 80, 90. Juan Carlos Yoldi fue candidato al Lehendakari en el País Vasco siendo preso de ETA y pudo ir, digamos, a presentar su candidatura, o en ese caso, como pasa ahora, tener un voto delegado. Pero en el caso de un fugitivo, porque es exactamente o técnicamente un fugitivo, no es posible determinar que haya ninguna forma ni siquiera de votar telemáticamente. Entonces sabemos a día de hoy que si no es que volviera en un movimiento espectacular o se refugiara en un consulado, no habrá, digamos, un presidente elegido de esta forma telemáticamente por delegación o por Skype. Esto no será, y el día 31 puede ser el día que se confirme que la decisión de los partidos independentistas de no forzar otra vez la cuestión legal, porque esta vez saben que en el pulso de poder el Estado ha demostrado que no le importa, incluso aunque la imagen internacional sea terrible, aunque hayan gastado 83 millones de euros en el operativo policial que comportó lo que pasó en octubre, no les importa. No sé si hace falta que la gente vaya a prisión, hay una ganancia política, digamos, en ese sentido, y no les importa que a nivel internacional hasta organismos de derechos humanos hayan criticado la actuación del gobierno español, no están muy preocupados por eso. Sienten ahora la fuerza del Estado, y por el lado independentista, en vez de seguir, digamos, esa guerra simbólica, están como en retirada, pero les cuesta decir que Puigdemont, que es su candidato, su símbolo, no podrá ser elegido el día 31, excepto que hubiera una acción espectacular, imposible, y que llegara al Parlamento, aunque llegara al Parlamento escondido en la cajuela de un coche. Llevas mucho tiempo en México, Oriol. Sí, exacto. Sí, en la cajuela, digamos, lo digo así porque así nos entendemos, aunque llegara escondido, si lo eligen, igualmente van a prisión. Es decir, no hay opciones. En ese sentido no hay legalmente, y realmente hay miedo, hay mucho miedo. Imaginemos la clase política, que es una clase profesional en todo el mundo, que tiene pues sus privilegios, su situación, saberse que por un cambio de ciclo político, por poner una alternativa, digamos que sería también legítima, en cambio produce prisión. Esa es la cuestión importante, y la clase política catalana, que es un país pequeño, está francamente espantada. ¿Cuánto le cuesta a España todo lo que está ocurriendo, todo lo que comenzó a ocurrir desde el 1 de octubre? Porque por aquí teníamos el dato de que eran 87 millones de euros. Sí, una barbaridad. Tener, como se tuvo, más de 4.000 policías y guardias civiles desde septiembre, digamos, en barcos, en hoteles, fue una brutal derrama económica en tiempos donde están promoviendo la austeridad absoluta, las reformas estructurales, donde prácticamente están dejando a la gente en la calle. Pues ha habido dinero, mucho dinero, para promover, digamos, un estado casi de excepción. También es la otra parte terrible del tema. Es decir, en realidad hubieran podido, insisto, no hacer caso incluso del referéndum, de la consulta, digamos, como si no hubiera existido, pero prefirieron la vía de la fuerza y prefirieron también la vía de, digamos, de gastar mucho dinero que en realidad en teoría no tienen. O estamos en una situación, digamos, aunque ahora a veces parece que ya lo peor de la crisis ya pasó, no es cierto. Incluso se hablan de reforma de pensiones, de una quiebra del tema de pensiones en España, de la posibilidad que la gente, en este sistema que existe como de reparto, que es distinto a las Afores, como antes existía en México, está siendo quebrado en parte porque están usando los fondos de la Seguridad Social, digamos, para fines que no tienen que ver con el pago de pensiones. En ese contexto, gastar casi 90 millones de euros, digamos, y además más el rescate bancario, que estilo FOAPROA, que se hizo de toda la banca española desde el 2008 hasta el 2013. Esos elementos explican que es una vergüenza realmente en un contexto en el cual, pero gracias, insisto, al tema que han conseguido levantar un poco la bandera de la guerra entre España y Cataluña, pues mucha gente que estaría en las calles reclamando, digamos, lo que está pasando a nivel social, ahora están sintiéndose parte de esta guerra de banderas, en el cual importa mucho ser muy español o muy catalán, pero a la vez estamos perdiendo la noción que todos, desde Madrid, Vigo,
Bilbao, Valencia o Barcelona, estamos perdiendo mucho más, incluso la posibilidad de que la gente en apenas 3-4 años ni siquiera tengan acceso a sus pensiones. Y estamos hablando justo de lo que pasa dentro de España, dentro de Cataluña, pero ¿qué pasa cuando lo vemos desde otros países y pensamos en esta discusión geopolítica? Por ahí nos estaban comentando en redes que habláramos del tema Cataluña-Letonia. No sé cómo puede entrar. Por ahí están diciendo que Letonia debía de haberse pronunciado de otra manera. Es algo que se estuvo repitiendo desde hace algunos días. Se pensaba porque las repúblicas bálticas, por su historia de separación negociada, por cierto, aprovechando cuando la Unión Soviética pasó a convertirse en Rusia y en ese caos, pues todo el mundo. No ha habido en Europa, hablando de esto, las únicas independencias que han habido a principios de los 90 son en un espacio exsoviético, donde por obvias razones, digamos, cuando Yeltsin toma el control, permite la desbanada. Hay un momento geoestratégico donde desaparece un Estado. Eso puede pasar, pero es un caso excepcional en la historia. Y el otro contexto, nunca lo olvidemos, fue la guerra de Yugoslavia, que empezó en el 91. También un contexto en donde las grandes potencias sí permitieron la disolución del espacio balcánico. Quedando esto, Letonia, Lituania y Estonia eran repúblicas que tenían una afinidad con la idea independentista, y parece que sí el gobierno español promovió una ayuda militar para evitar la tentación que Letonia votara de alguna forma o hiciera un comunicado o una postura favorable, digamos. Y sí parece que en este caso también se gastaron otra vez millones de euros que harían falta para otras cosas. En un contexto, insisto, donde en un país donde las contrataciones del Estado, por ejemplo, apenas Correos, este año creo que en noviembre, hizo unas oposiciones que se llaman públicas para contratar a 2.000 trabajadores, pero mientras tanto seguimos en el país de los contratos basura. Entonces, hablamos de un gasto inmenso, un gasto que en otro contexto, insisto, hubiera producido una rabia generalizada. Pero, como estamos en un sentimiento que hay una guerra por salvar a España, mientras en otro lado estamos en la guerra por construir una independencia que realmente no será factible, en este gasto terrible hemos perdido muchas oportunidades, y yo creo que a la vez se cierra un ciclo, porque lo que tenemos, como hablamos la otra vez, es que ahora hay una fuerza de derecha, ultraliberal, digamos, y muy de derechas, que es Ciudadanos de Cataluña, que ahora es casi primera fuerza política en Cataluña, que posiblemente, y que fue votada, por cierto, por el Partido Socialista. O sea, es lo que se atisba futuro es una especie de gran coalición en España entre un Partido Popular disminuido y un Ciudadanos, con un Albert Rivera funcionando como un Macron, digamos, un joven Macron, entre comillas, digamos, un proyecto ultraliberal de seguir con las reformas estructurales y prácticamente con la idea del Fondo Monetario Internacional, que es el despido libre de burócratas, que es algo que está en la cabeza de las grandes instituciones, pero que el gobierno español hasta ahora no ha promovido. O sea, se están quedando en lo simbólico, de lo concreto se les está yendo de las manos, o ya se les fue. Sí. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, hablamos casos concretos. Mi madre, que es independentista y que obviamente está muy de acuerdo y votó, estuvo en la Asamblea Nacional Catalana, me decía hace poco, mi padre está bastante mal, y me decía, ella reconoció ahora mismo que, por ejemplo, los servicios de salud están cada vez peor. Hace años yo creo que eran de los mejores de Europa, honestamente, y hoy en día uno llama y no hay nadie, las filas son tremendas, cada vez, o sea, uno puede tardar más de un año en operaciones graves, y eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una degradación de los servicios públicos que un tiempo realmente fueron, en cierta forma, excepcionales. Eso está pasando. Mi madre, en ese sentido, me está incluso diciendo, bueno, algo malo está pasando ya. Mientras pensábamos otro mundo, el mundo real se nos está yendo de las manos. Y esa parte es un sentimiento que quizá incluso en Cataluña, donde ahora hay un reflujo, la gente siente que el gobierno, que los partidos independentistas no fueron capaces de promover incluso el enfrentamiento, la huelga general, la idea de llevarlo al extremo, de llevarlo al extremo una resistencia pacífica. No lo hicieron. Prefirieron un poquito irse a Bruselas y dejar todo cerrado ahí sin nada. Entonces, en ese reflujo que estamos ahora, mucha gente también se da cuenta que en 5 años uno ve la calidad de los servicios y es terrible cómo han sido destruidos poco a poco. O sea, se están librando las batallas incorrectas. Yo creo que sí, y además ha pasado mucho tiempo. En esos 5 o 6 años que nos metimos en una batalla que no se pudo ganar, donde además nos vamos dando cuenta a nuestro entorno que aunque algunas cosas se han podido parar, hablamos de desahucios, por ejemplo, que en algunos casos los bancos han dado marcha atrás, la lucha de las plataformas, digamos, antidesahucio tuvo efectos, lo que se llaman las mareas. Algunas cosas se han podido contener, pero en general, si vemos cosas fundamentales como el estado de las escuelas o el estado de lo que sería todo lo que se llama el seguro social,
pues realmente estamos cada vez peor. Uno siente el dolor de saber que, pues en muchos casos, lo digo, no es el ejemplo solo de mi familia, otros familiares, gente que tiene que ser operada, que tienen que ir a la privada a pagar 80.000 euros por una operación de urgencia y realmente arruinarse, literalmente, porque hay que drogarse para poder, digamos, para una operación que antes sabíamos que se podía tener en menos de un mes. Estas cosas es lo que en el contexto general han permitido que en la guerra de banderas, digamos, las opciones que parecían que iban a transformar ese contexto están cada vez más en minoría. Pensemos el caso de Podemos, que pasó de ser de la posibilidad del sorpaso, que se decía en Italia, de superar al PSOE, se ha convertido en un partido que mínimo está en la tercera, cuarta posición y ya no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Moncloa. En ese contexto, el caso catalán, que es interesante porque fue un desafío importante y rompió, digamos, el consenso y el silencio político sobre la monarquía, sobre lo inviolable de España. Eso estuvo bien, esa parte creo que fue interesante y probó incluso, a mi entender, la naturaleza represiva del Estado, donde sigue habiendo tortura, hay que ser claros y honestos. Todo el mundo sabe perfectamente que el nivel de represión en España no es del habitual en Europa. Así ha sido un legado terrible de la transición, pero a la vez también y simultáneamente creo que perdimos de vista que también perdiendo esta batalla, que nunca se ganó, que nunca se enfrentó realmente, cuando había un pueblo dispuesto a enfrentarla, a la vez lo que sucedió también es que tenemos una Cataluña dividida en dos bloques identitarios muy fuertes, con un marcaje muy fuerte de la gente que nació en alguna otra parte de España y que ahora, pobres o ricos, se sienten unidos en una causa anticatalana y en una división casi completa en Cataluña, mientras, insisto, perdimos la posibilidad de pensar qué está pasando mientras estamos perdiendo, digamos, lo que tuvimos por muchos años. Sí, esa parte que señalas al último es muy interesante porque si uno ve la composición de Cataluña, por ejemplo, Lleida y Girona son dos entidades que tienen una cuestión independentista muy fuerte. Sin embargo, Barcelona es la ciudad con menos independentistas, con más personas unidas en contra de la independencia, y Tarragona, que es otro espacio en el que está completamente dividido. ¿Cómo entender esto que tú acabas de señalar, las personas que emigraron a Cataluña, a Barcelona fundamentalmente, y que ahora se unen en una cuestión anticatalana que, no sé, en la vida cotidiana, muchos madrileños, vascos, de gente que viene de otras partes de España, en esta ciudad condal, que se quejan soterradamente de cierto espíritu arrogante que permea en las actividades catalanas, en esa renuncia de no hablar el español, de no recibir ampliamente al inmigrante, de que cuesta el doble de trabajo incorporarse en Cataluña a la vida laboral cuando se es un inmigrante incluso español, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Hombre, mira, es curioso, sí, en las últimas elecciones, del 21 de diciembre, era curioso ver que Ciudadanos, ese partido, ganó en Nou Barris, que es como un barrio, un distrito, una delegación emblemática de la clase obrera, de la izquierda, de lo que fueron los sindicatos, del Partido Comunista en los 70s, y ganó en Pedralbes, que es el barrio más rico de Barcelona. No ganó realmente en los barrios, digamos, de lo que se llama el pequeño artesanado, la clase media. No ganó en los centros del Ensanche, Las Corts, Sants. Ganó en esos barrios, en lo que se llama, lo que fue el ex cinturón rojo de Barcelona, digamos, y en los barrios más ricos, donde en los barrios más ricos, pues sí, la gente de empresas, de alta gestión, digamos, que eso sí no quieren de ninguna forma que haya independencia. Pero es cierto que en ese sentido hay un reflujo porque realmente una parte de la población se siente separada, se siente como, digamos, como que no ha formado parte de este proceso y en el cual es como solo para catalanes de alguna forma. Aunque es cierto que hay también muchos hijos de la migración que se han convertido en independentistas, el hecho de forzar un discurso identitario separado completamente, en el cual, digamos, o se está a favor del proceso o se está en contra, generó, digamos, esos anticuerpos naturales. Es decir, en parte yo estudié también el catalanismo en varios libros, uno sobre todo que hice para Espasa el año 2000, muy crítico, yo he tenido en mis momentos también muy críticos contra el catalanismo. Creo que a veces ese sentimiento identitario genera pues la sensación de que pues solamente hablando catalán, solamente compartiendo unas claves culturales te permiten ser parte de un país o de integrarte, y eso genera naturalmente un reflujo, siendo además que la izquierda poco a poco abandonó los barrios, abandonó los discursos clásicos de izquierda y se fueron a la gestión, digamos, casi socialdemócrata o liberal de las cosas, aceptando los status quo. Los barrios se fueron desintegrando, los barrios obreros clásicos de la ciudad de Barcelona, que como pasó en toda Europa y como pasó incluso en Buenos Aires o en cualquier parte donde ha habido grandes cinturones de trabajadores. Incluso en Ciudad de México tenemos todo el Valle de México,
donde ahí también existe una clase trabajadora. Pero esa desaparición del sujeto histórico de la izquierda permitió también pues un vacío. En este vacío, al final del día, ya cuando entró en el proceso en operación, permitió que la gente ya no se identificara una con la clase trabajadora, sino con el hecho de ser español y no aceptar la imposición o la presunción que había que aceptar ese proceso como la única forma de ser una Cataluña política separada de España. Y como además se dio la impresión y el dramatismo que se rompería la unidad, se rompería con familias, con el entorno, con lo que mucha gente es parte de su cultura, eso supuso pues la sensación de que eso era una guerra por defender una identidad. Y naturalmente al final de este viaje ni Podemos pudo tener la capacidad de retomar el voto que por años fue socialista en el cinturón industrial, en la zona metropolitana, y a la vez llegó un partido como Ciudadanos que lo que ofrecía era una especie de discurso de salvar y defender a España a toda costa sin que la gente leyera su programa electoral, donde aparte de defender a España permitía el despido libre y la reconstrucción del Estado, aligerando, digamos, la carga social. Pero la gente sintió que ese partido pues defendía España ante un movimiento político que ha tomado el control de instituciones políticas sin ofrecer un discurso que no sea más que hay que apostar por la separación. Ese miedo, esa sensación de enfrentamiento, digamos que antes fue social, pasó a ser cultural y ha generado esas guerras culturales que cuando llegan no se van. Y ahora realmente ese eje de las banderas creo que ha producido una situación no de violencia, honestamente no estamos tampoco en el País Vasco en los 80-90, pero sí la destrucción de ese imaginario que existió desde la transición, que no era nada malo, que es que éramos un solo pueblo. Había divisiones sociales, había guerras ideológicas, pero se pensaba la idea esta, que fue una idea construida desde el consenso de la transición de que Cataluña era un solo pueblo. Esta idea yo creo que también fue destruida por la oleada del procés, digamos, la oleada del independentismo y de considerar que era una guerra a muerte o definitiva entre la separación o la unidad. Las consecuencias, los saldos, son los que intentaba decir antes. Es decir, por un lado, tenemos que todos perdimos lo que quedaba del estado de bienestar y a la vez simultáneamente hemos generado dos frentes que ahora mismo no se hablan y que están enfrentados casa a casa, familia a familia. Sí, creo que esto es una conclusión terrible, pero pertinente, ¿no? Se perdió todo España y además, bueno, no se ve que vaya a suceder nada de aquí al 31, ¿no? Esto que tú planteas de nadie quiere realmente formar un gobierno porque inmediatamente sería susceptible de ir a la cárcel, pues lo que nos dice es el 31 tampoco va a suceder nada. Obviamente, en todo caso, si deciden, podrían decidir investir a Puigdemont, es decir, a proclamarlo presidente. Y puede ser que siga habiendo un problema de la presión, la gente votó por eso. La votación mayoritaria, pero el otro problema que hay también es que obviamente hay cuatro diputados que no pueden recoger su acta, 5 con Puigdemont, y 4 deberían renunciar a su acta para que el bloque independentista pudiera manejar o controlar el Parlamento, y como estamos en un sistema político indirecto, obviamente de elección, no es presidencial, entonces necesitan esos votos delegados, necesitan que esta gente renuncie a su escaño, para empezar. Y Puigdemont hay que verlo, pero en todo caso la clave es que de una u otra forma la elección es ilegal, están advertidos y por tanto el día 31 o bien pueden elegir la vía, si lo eligieran obviamente sigue en aplicación el artículo 155, y se disuelve otra vez el Parlamento y otra vez tendrá que haber elecciones. Y realmente los partidos del movimiento del sector independentista o procesista, como un poco se llaman también, ya no están dispuestos a perder incluso lo que como clase política tienen, que es el gobierno de Cataluña, que son miles de funcionarios, un presupuesto muy importante, bloqueado y congelado desde hace meses, intervenido por el Estado. Y realmente no pueden seguir en la pista de somos legales o somos alegales. No pueden seguir mucho tiempo más. Y en general, por lo que entiendo y he podido seguir y hablar con varias gente, ya no hay la disposición a intentar otra vía, digamos, insurreccional o permitir que Puigdemont sea presidente. Lo veremos, creo que aún nos quedan pocos días para saber la verdad, pero si al final Puigdemont no es presidente y le dan un cargo simbólico en Bruselas, o si volviera de forma extraña a un consulado, quizás, pero en todo caso no será presidente. Y en el momento que no sea presidente, quedará muy claro también que la vía, digamos, la vía de la insurrección civil, la vía de proclamar una independencia en contra de la ley del Estado, en contra de la represión, terminó. Lo que inició de una forma el 1 de octubre, yo creo que termina el 31 de enero. Entonces, digamos que eso tendrá un efecto duro, un reflujo muy terrible, y ahora quizá el momento de reflexionar
¿para qué sirvió todo esto? ¿Cuál fue el objetivo? Creo que algo se consiguió para mí que es importante, y termino un poco afirmando esto, de que sí se vio también que España no negocia, y es terrible también ver cómo realmente la vía de la represión se convirtió en la única forma de dialogar que tuvo desde el gobierno de Madrid. Eso creo que fue terrible, pero es cierto que el gobierno catalán tampoco, el movimiento ciudadano que se creó, social, que fue muy fuerte, tampoco lo impulsó para generar algún tipo de resistencia a lo Gandhi, que hubiera sido interesante, o una revuelta de no pagar impuestos, por ejemplo. Pero todo esto terminó en nada. Se intentó algo, pero se llegó a nada. Y entonces, en este reflujo, vamos a ver cuál es la reflexión pertinente ante un campo de batalla donde la devastación, sin ser al menos, no llegó a haber ningún muerto, algo que se agradece, pero en ese sentido, digamos, empezar a pensar, y como diría la canción clásica de ¿y todo para qué? Exactamente, pues muchísimas gracias, Oriol Mayó, periodista, editor web, escritor y docente, profesor también de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Gracias por esta conversación y bueno, pues seguiremos el caso contigo, te lo agradecemos mucho. Pues sí, ahí seguiremos viendo qué pasa. Pues ahí nos vemos, gracias. Vamos con música, ojos favoritos de protistas.
Primer movimiento. Ocho de la mañana con 55 minutos nos quedamos hablando sobre Cataluña, sobre esta descomposición de España, ¿no? Esto que narra Oriol Mayó en lo más cotidiano, en los servicios de salud, ¿no? Cómo son, pues, paradójicamente y con un juego fácil de palabras, pues un indicador de la salud de una democracia y del estado social de un país, ¿no? Cuando tú llegas a los servicios de salud, te puedes enterar, a los servicios públicos y gratuitos, te puedes enterar de cómo está un país, cómo se entiende el lugar del ciudadano, cómo se entiende la función pública, ¿no? Todo esto que comenta Oriol Mayó habla de una descomposición y de una pérdida de libertades y de posibilidades del pueblo español en todas sus provincias, que es enormemente triste y que es, yo creo que un caso de estudio interesante para quienes se ocupan de historia del siglo XX, XXI. Miguel Ángel. Sí, justamente hablábamos también de esta parte tan difícil de una sociedad tan cerrada en sí misma, tan volcada en sí misma y al mismo tiempo tan cosmopolita, ¿no? En Barcelona se dan cita las mejores librerías, las grandes galerías, la moda, digamos que es una de las capitales de la moda, como Nueva York, como Londres, como Milán, y al mismo tiempo tan volcada en sí misma, tan medieval en muchas partes, ¿no? Con tanto rechazo hacia alguna forma de migración propiamente española que no habla bien el catalán, que no comparte las costumbres, compleja, ¿no? Y una torpeza política enorme que lo que hizo fue despertar estos enconos de todos los días, ¿no? y convertirlo en un capital político, ¿no? Digamos, poner el dedo en el gatillo electoral, sí. Y bueno, pues ahora lo están padeciendo. Esta sí es una crónica de muerte anunciada, lo que está pasando en España. Pero no estaba anunciada. No pudimos ver antes que si el gobierno reaccionaba o si la Generalitat o si todos reaccionaban como reaccionaron, todo iba a explotar. Yo creo que nada. No, pues yo no lo vi venir de esta manera, no sé. Que iba a terminar en este escenario donde, como dijo Oriol Mayó, todos perdieron. Así es. Por no poder negociar y por no poder hacer política. Bueno, para que no perdamos todos y para que más bien ganemos a través del conocimiento, Miguel Ángel tiene una serie de invitaciones y de cosas que contarnos el día de hoy. Bueno, un pésame, falleció Miguel Ángel Flores, este académico destacado que escribió en 1981 contra Suberna, que ganó el premio Villaurrutia. Fue un destacado investigador de la UAM Azcapotzalco, un traductor de Fernando Pessoa, de Paul Claudel, de Wallace Stevens, un acucioso investigador que estaba de alguna manera en la impronta y en el modelo de un hombre que hoy cumple 100 años, que es José Luis Martínez, este gran polígrafo mexicano que en algún momento señala a su hijo, Ricardo Martínez Barak, Rodrigo Martínez Barak, que en algún momento Alfonso Reyes empezó a llenarlo de documentación porque lo consideró uno de sus el posible biógrafo de su trayectoria intelectual. José Luis Martínez editó en el Fondo de Cultura la tradición de revistas mexicanas de principios del siglo XX, las ediciones facsimilares, hizo un papel muy importante, es un precursor de la historia de la literatura en México, fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, es tal vez la biografía más polémica, más completa y más impresionante sobre Hernán Cortés. Y bueno, cumple 100 años y hay una serie de actividades en el IMBA, en el Colegio Nacional, en el Fondo de Cultura, que celebran esta vida fecunda y tan llena de hallazgos y de legados para nuestra historia literaria, ¿no? Pues vale la pena revisar los festejos y las publicaciones, por supuesto, de José Luis Martínez. Tiene esta vertiente de funcionario del ámbito cultural que es importante y que, bueno, vale la pena en este momento en el que tantos se están volcando al trabajo de cultura, ¿no? En un momento además donde se supone que vamos a cambiar de gobierno y vamos a tener otras posibilidades de acercarnos a la cultura, bueno, sí. ¿Qué se hace bien y qué se puede rescatar? Pero bueno, de esto hablaremos la próxima hora. Por lo pronto, ya nos vamos. Tienen ustedes, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto duran los spots? 5 minutos tienen ustedes para cambiarle a su estación, a su otra estación menos favorita. Y regresar. Para comerse 10 galletas. Comerse 10 galletas, pero bájale al radio. Pausa. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, es viernes 19 de enero y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Volvemos a saludar a nuestros queridos amigos de radio y de TV UNAM. Les recordamos que estamos en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radio.unam.mx, en www.tv.unam.mx. ¿Cuál se me está olvidando? ¿Cuál se me fue, Miguel Ángel? No, ninguna, eres una máquina de recordar. Sí, de memoria, una pequeña, calculadora no, nada más de estas que repiten y ya. Querida Juana Inés de ESA, ¿cómo va esta tercera hora? Muy bien, pequeño golem, todo muy bien. No hombre, pues qué bonito es empezar así. Así seguiremos aquí en Primer Movimiento, nos queda todavía una hora más y los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de poesía, vamos a estar hablando de fútbol, hay música muy buena, mucha de ella la pidieron los que hacen comunidad con nosotros, otra será recomendación de Miguel Ángel Quemain, que hace rato fuera del aire nos hizo bailar a todos con la canción que va a poner a continuación. Vámonos a Poesía Necesaria y lo vamos platicando, Miguel Ángel. Sí. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Hoy vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. En esta tercera hora de Primer Movimiento. Y vamos a leer un poema de Magdalena Martín. Ella es una poeta bonaerense que fundó una revista que se llama Interméditos y tiene Casi Vivir, Sonetos Marginales. Es una poeta muy conocida y forma parte de muchas antologías que han hecho los argentinos de fútbol, que es su deporte nacional, y que junto con Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Gonzalo Rojas, desde lo más interesante a lo más previsible están reunidos. Y ese poema tiene un acento muy argentino, pero yo creo que es muy reconocible para nosotros. No. No, voy a cantar Sin Bandera al final. Eso. Eso solo lo puede hacer Elmer Mendoza. ¿Qué canción acompaña al poema? Se llama Toco y me voy, es de este grupo que se llama Versuit Vergarabat, que la compusieron para darle apoyo a Argentina en este mundial que no ganó, ¿no? El sueño de volver a ser campeón. Y bueno, es esta poesía, dice: tienen los edificios un pulso desangrado, asfixiado en sí mismo, cuando miran abajo la rotación de la pelota que busca el arco. En la tarde sin monstruos, vacía en el asfalto, aspirada desde el baldío por pulmones de una hinchada de barrio. El sol, color de hierro al rojo de ladrillo liviano, cae en un edificio, rueda, techos, espacios. En el baldío un puntero veloz va a convertirlo en tanto. Está tenso el arquero, previniendo la pelota que rueda por el medio de noviembre. Y el calor funde insectos desesperados en las calles sin sombras, sin relieves, donde se desvanecen las esquinas. Los jugadores pasan la pelota en la noche fría, pases lentos de futbolistas concentrados. Fantasmal, la tribuna sigue las acciones, como siempre. De pronto los hinchas rotan sus cabezas, mirando hacia arriba, hacia el sector oscuro de la luna ahora ausente. Siguen luego los pases de la esfera lunar y se quedan confusos con sus gorras en las manos. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar.
balón. El fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy. Subiendo al latido de esta vibración. Con el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Que siga toda tu vida. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Primer movimiento. La mesa del día. El año pasado se realizó el primer torneo de la Liga Femenil de Fútbol, del cual el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara se coronó campeón al vencer 3-0 a las Tuzas del Pachuca. Aunque el balance de este primer torneo ha sido positivo por el nivel y la asistencia a los encuentros, los directivos han señalado que es una liga que se maneja en números rojos. Sin embargo, los dueños de los equipos han asegurado que seguirán invirtiendo y buscarán patrocinadores. En la historia mexicana del deporte, las mujeres han tenido una presencia destacada, como es Enriqueta Basilio, Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa, Maribel Domínguez, Paola Espinosa, Aida Román, Lorena Ochoa, Paola Longoria y María de los Ángeles Ortiz, entre muchas otras que nos han inspirado de muchas maneras. Y vamos a conversar sobre la forma en que cómo se entiende el papel de las mujeres en la vida deportiva, cuáles son las limitaciones, los prejuicios, las injusticias que enfrentan. Y van a estar con nosotros Marion Reimers, periodista deportiva en Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus, una ONG que vela por contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos, y también Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Pumas Femenil y auxiliar técnica en la Sub-13. Abrimos la línea telefónica para darle la bienvenida a Ileana Dávila. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, no la tenemos todavía. Ileana, si nos estás escuchando, cuelga bien tu teléfono, por favor. Pero podemos comunicarnos. En un momento más hablaremos con ambas, hablaremos con Marion y hablaremos con Ileana. Es interesante pensar en esta relación de las mujeres, cómo se relacionan las mujeres en el deporte mexicano. No es lo mismo que en otros países, pero habrá que ver cómo les está yendo. No, y hay una larga tradición de
pues de desigualdad y de esta idea de que el deporte es para los hombres, es territorio de los hombres, ¿no? Y las mujeres con esta idea, pues esta construcción del el cuerpo femenino y el ente femenino como delicado, como frágil, como vulnerable, entonces las mujeres no pertenecen al terreno de lo físico y de la actividad física, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy largo que todavía tiene muchísimo que trabajarse, por supuesto, en México todavía hay mucho que trabajar, simplemente por equidad de los sueldos, ya no digas oportunidades, ya no digas posibilidades, ni digamos, el trabajo que tiene que hacer una mujer para ser reconocida, para vivir del deporte, es muchas veces mucho más arduo que el que tiene que llevar a cabo un hombre, el apoyo, los apoyos con los que cuenta, los patrocinios, todo esto es distinto. Inclusive en el ámbito del tenis hubo esta querella con Federer, me parece que fue el que dijo... Para ser mujer o algo así, las mujeres. Bueno, pues es que las mujeres, es que nosotros cobramos más porque la gente viene a ver nuestros partidos, no los de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí han sido un montón de problemas y un montón de discusiones que se han estado dando desde los años 60. Sí. Y que seguimos ahí. Y que para para el director técnico que hay en cada mexicano, es muy difícil pensar en que el fútbol se juega de distinta manera por las mujeres, que muchos equipos de fútbol que tienen entrenadores hombres tratan de que las mujeres jueguen como los hombres y no descubrir las propias iniciativas que tiene cada conjunto, cada cuerpo femenino, que no podemos ver jugar un equipo de mujeres como juegan los hombres, porque son distintos, ¿no? Bueno, que ahí entra una controversia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pensando en el tema del cuerpo, porque también se puede hablar de la parte económica, se puede hablar de la parte, digamos, social, de la construcción que se tiene de los muchos géneros, y también se puede hablar de esta parte del cuerpo, ¿no? Eso, el año pasado en Río, pues ya son 2 años, ven nomás, ya es 2018, ¿qué está pasando? En Río 2016, cuando empezó toda esta controversia de si debía o no haber atletas transexuales en los Juegos Olímpicos o en cualquier tipo de deportes, y muchas deportistas mexicanos y de otros países dieron opiniones muy contrastadas. A mí me llamaba mucho la atención porque era un tema específicamente del cuerpo, ¿no? Y creo que son temas que se tienen que seguir discutiendo, aunque de pronto nos rasguñen, ¿no? Que de pronto dices, es que no sé. Y es que hay identificaciones en las que hay equipos mexicanos de fútbol en los que quieren que sus equipos jueguen como brasileños o jueguen como alemanes o jueguen como ingleses. También está esa otra parte. Yo creo que vale la pena discutirlo más allá del deporte como espectáculo, más allá del deporte como negocio, que es otro tema, simplemente porque somos el país más obeso del mundo y la actividad física tiene que tener un lugar en nuestras vidas, y si no entendemos que el deporte es equitativo, pues va a ser todo más difícil. Pero ya están con nosotros para venturosamente tomar ellas la palabra y dejarnos salvarnos de nosotros mismos. Marion Reimers, ella es periodista deportiva, y está Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Pumas femenil. ¿Cómo están las dos? ¿Cómo estás, Marion? Buen día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, muchas gracias por recibirme. Un saludo a todo el auditorio. Pues muy contenta de poder platicar con ustedes de estos temas que a mí me apasionan profundamente. Ileana Dávila, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que estás en la mitad de un entrenamiento. Hola, muchas gracias. Buenos días. La verdad es que ahorita voy a entrenar. Estoy en camino hacia allá porque nos vamos a Morelia a jugar. Muy bien, pues cuéntenos, Ileana, ¿cómo empezaste tú al deporte y cómo empezaste además a ocupar un puesto tan eminentemente masculino como la dirección técnica de fútbol? Bueno, pues siempre fui apasionada de los deportes. La verdad es que el fútbol pues era algo complicado porque yo soy de provincia y pues allá es mucho más difícil. Uh-huh. Pero pues siempre me apasionó, y como nunca lo pude jugar cuando estuve en Veracruz, pues ya llegando aquí a México empecé a jugar con compañeras, con amigas, con amigos, y creía que hacía falta algo, entrenadoras y gente que apoyara el fútbol femenil, y es por eso que pues decidí meterme a estudiar para director técnico. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues la verdad muy muy bonita. No me lo esperaba yo así.
ahora con la liga, y ver que la gente te responde de una manera pues muy positiva, pues estoy encantada. Eso nos da siempre mucho gusto escuchar que hay buenas experiencias también. Escuchamos, Marion, muchas experiencias complejas, difíciles, mujeres que dicen es que por el simple hecho de ser mujer y ser futbolista o ser deportista en general, soy discriminada, me pagan menos, me hacen una u otra cosa. ¿Cómo vemos a las mujeres en el deporte? ¿Qué es lo que estamos viendo en el deporte mexicano? Pues mira, o sea, saludar también a Ileana y felicitarla porque es una de las 4 únicas entrenadoras que hay en la Liga MX femenil, así que creo que es algo muy bonito y un privilegio poder compartir con ella los micrófonos. Mira, yo creo que muchas veces se habla de que no hay que mencionar necesariamente lo malo, que no hay nada más que quejarse, ¿no? Yo he escuchado a muchas futbolistas y a muchas entrenadoras que manejan ese discurso y me parece que es muy importante también, ¿no? Destacar lo bueno. O sea, la misma Eliana decía, bueno, ha sido una trayectoria muy bonita, muy linda y por supuesto que lo es. Para mí también ser periodista deportiva en un mundo predominantemente masculino ha sido una experiencia muy linda porque es lo que más me gusta hacer. No obstante, sigue habiendo muchos obstáculos y no todas tienen el privilegio que tengo yo. No todas han podido llegar hasta donde llegué yo y eso es porque el camino no está llano, porque no lo hemos allanado para las demás. Y yo creo que ahí es donde está la enorme tarea que tenemos que hacer quienes tenemos ya un lugar ganado. Tenemos que abrirle los espacios a muchas otras porque evidentemente, bueno, con nosotros tiene que ver más con un tema de acoso, de ciertas cuestiones que, bueno, tenemos que visibilizar y de una u otra forma, indudablemente también como periodistas, darle un espacio a los contenidos que tienen que ver con la Liga MX femenil y no únicamente hablar del top 10 de las jugadoras más guapas de la liga, sino enfocarnos evidentemente en su rendimiento deportivo, que es lo relevante, ¿no? A ver, creo que ahí tocas algo importantísimo, ¿no? Hay esta idea de, bueno, pues ¿cómo van a jugar si son mujeres, ¿no? Pues juegan pues como mujeres, ¿no? Hijo, ¿qué es eso? Juegan como niñas. ¿Qué es eso? Pues jugar como niñas a mí me parece jugar muy bien, ¿no? Porque lo que yo he visto en los partidos de la Liga MX femenil son extraordinarios. Lo que pasa es que siempre lo femenino tiene una connotación negativa, tiene una connotación de debilidad, ¿no? Porque así está construido nuestro lenguaje y así está construida nuestra sociedad y tenemos que darle la vuelta a esos estereotipos. Yo considero que el espectáculo que hemos visto sobre el terreno de juego es muy distinto al que vemos con los hombres. O sea, las futbolistas no pierden el tiempo, no están buscando ser mañosas. Es un juego mucho más noble y mucho más puro, me parece. Es fútbol en estado puro, ¿no? Y creo que eso es algo que como sociedad deberíamos estar reconociendo. No sé si ustedes han visto partidos, pero al final todas en el centro de la cancha se saludan, todo el equipo. Y creo que esos valores en una sociedad como la que estamos viviendo es muy importante destacarlos, ¿no? Y no buscar nada más que gana el que hace más trampa. Perdona. ¿Cómo ves, Ileana? No. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marion porque la verdad es que tú las ves jugar y es un espectáculo. Son chavas muy guerreras, no se quejan de nada. Como dice ella, se saludan siempre todas se llevan muy bien. Se conocen porque obviamente en algunas ligas que ha habido antes pues han jugado, han sido compañeras también. Y aparte de todo esto, las chavas se dan el tiempo de entrenar ahorita a un nivel pues más profesional, no alto rendimiento, pero aparte son mamás, aparte van a la escuela, aparte trabajan, o sea, no es completamente el 100% que se dediquen al fútbol. A ver, ¿no? Me gustaría hacer una distinción que yo creo que está implícita, pero vale la pena explicitarla, que no es que las mujeres per se, digamos, que la patita de un cromosoma resulte que son mejores o que son más disciplinadas, sino que se han tenido que hacer así, o eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y Leana, ¿tú has entrenado hombres y mujeres? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Pues no, o sea, yo creo que de entrada cuando te ven como mujer dicen, ¿cómo? ¿Tú me vas a venir a decir qué hacer? Porque obviamente eso no existía antes. Ahora hay muchísimas mujeres que son entrenadoras, pero lo que pasa es que la gente no las conoce, pero sí las hay. Como preparadoras físicas y como muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el fútbol. Pero yo creo que
pues a lo mejor son un poco más disciplinadas las mujeres. No lo sé. Yo no, la verdad es que con la gente o con los hombres que he trabajado, la he pasado muy bien. Al principio se sacan de onda, pero la verdad es que muy bien. La verdad yo no te puedo decir que he tenido una mala experiencia con ellos. A ver, corrígeme si me equivoco, porque yo también estoy tomando el curso de entrenadora. Evidentemente no al nivel que manejas tú, pero pues estamos empezando a entender algunos conceptos, ¿no? Y yo lo que creo es que no tiene tanto que ver con quién es más disciplinado o no, que también es una muy buena pregunta, sino en realidad con que, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, yo nunca tuve dentro de mi horizonte profesional poder ser jugadora de fútbol, ¿no? O sea, yo nunca pude soñar, pues porque no existía. O sea, no estaba en el horizonte que yo me ganara la vida jugando al fútbol. Yo podía jugar fútbol, pero no podía ser profesional. No podía buscar que me fichara el Paris Saint-Germain, que me fichara el Atlético de Madrid, que me fichara el Levante, como hay tantas jugadoras mexicanas y latinas que ahora están militando en Europa. Entonces, el simple hecho de que de que ese horizonte profesional no exista ya cambia toda tu perspectiva de las cosas. A mí, que me digan qué hombre no ha soñado con ser futbolista profesional, pero después se lesionó la rodilla, ¿no? Claro, o sea, luego despertó y se dio cuenta, ¿no? Claro, es justamente eso, Ileana. O sea, al final del día no existía esa posibilidad y yo creo que eso es algo muy valioso. Claro, lo hacías por diversión, porque te gustaba, porque te apasionaba jugar y jugabas con hombres, ¿no? Además. Porque también muchas mujeres pues tampoco les gusta el fútbol y es muy respetable. Y a muchos hombres tampoco. Sí, tampoco. Y vaya que me he topado con muchos que dicen, no me interesa. Se me hace una tontería, pero bueno, es cosa de cada quien. Ahora que tú pues estás estudiando, obviamente, aparte de todo, tienes la posibilidad de ir a dirigir a otro lugar. O sea, claro, ¿no? Aparte de jugar. Las chavas tienen ahorita una puerta abierta muy grande, pues para poder que las reconozcan en otros países el talento que tienen, porque siempre lo he dicho, en México hay mucho talento para jugar fútbol. ¿Y qué es lo que nos pierde? ¿Qué pasa? Porque ese talento no se ve reflejado en nuestro desarrollo internacional, ¿no? Hemos visto ciertos equipos que se van formando, por ejemplo, selecciones nacionales que se van formando con un programa, con una idea muy clara de dónde van. ¿Qué nos falta en México que no podemos hacer eso? Mira, no, yo creo que nos faltaba esto, nos faltaba una liga así profesional donde las chavas vieran que realmente se toma el fútbol femenil en serio, donde ellas se puedan mostrar. Yo te puedo decir que en las visorías llegaron, o sea, había días que yo veía 200 mujeres por día. Chavas a lo mejor con no mucho fútbol, pero que iban y lo intentaban, otras con grandes cualidades y es lo que faltaba. Ahorita yo creo que para selección mexicana es como una gran visoría la que se hizo con estos equipos de la liga y yo creo que cada vez va a ir mejor. Ileana, te mandamos un gran abrazo. Sabemos que te tienes que ir muy pronto, sabemos que vas volando, pero queremos decirte desde aquí que te admiramos y que vamos a estar, por supuesto, siempre pendientes de todo tu trabajo. Ella es Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Pumas Femenil y auxiliar técnica de la Sub-13. Te abrazamos mucho, te queremos, Ileana. Igualmente, muchísimas gracias y saludos a las dos y a toda la gente que nos escucha. Un abrazote. Vamos a una pausa dramática aquí en Primer Movimiento, solo para despedir a nuestros amigos del 860 de AM y recuerden, nos quedamos en el 96.1, en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, en tv.unam.mx, en radio.unam.mx y ya volvemos. Ya nos agarraron aquí platicando. No, es que me quedé pensando. Sí. Hablamos la vez pasada que hablamos de deporte femenil, hablamos de la liga, de esta liga de fútbol americano para mujeres y de cómo se construyó como una cosa para que vean los hombres, o sea, que se centró mucho. La de la ropa interior, ajá, la lingerie, no sé qué. Se construyó como un deporte para que vieran, para exhibir el cuerpo femenino, ¿no? Para que lo viera quien sea, pero para exhibir el cuerpo femenino. Entonces, ¿cómo se distingue esto de la liga femenil?
No, es que es una cosa muy dura o sea, las chavas del Lingerie Football League, la verdad, juegan muy bien. Son unas súper atletas. Y yo he visto muchas entrevistas con ellas y en donde algunas dicen, bueno, es que no nos quedaba de otra porque de otra forma no nos iban a hacer caso, ¿no? Que es, o sea, cualquier feminista radical te diría, pero ¿cómo, no? O sea, claro, el patriarcado otra vez articulándose de estas formas, y tiene razón. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que gran parte del deporte está diseñado para el gusto de los hombres y para la apreciación de los hombres. ¿Y a las mujeres no les gusta el deporte? Por supuesto. Estoy problematizando. Sí, por supuesto, a las mujeres les encanta el deporte, pero nadie las toma en cuenta como un segmento o un target mercadológico. O sea, mira los comerciales. ¿A qué apelan? ¿No? Al hombre hipermasculino que está enfrente de la tele y lo único que quiere es que le traigan unas alitas y una chela y que la vieja esté en la cocina y que no esté chingando. Básicamente. Muy bien. A ver, tenemos estas ideas, ¿cómo romperlas? ¿Por dónde hemos empezado? Tú estás haciendo ese trabajo, Marión, desde una organización como Versus. Pero, ¿qué son las cositas que hay que mover, ¿no? O sea, cuando uno ve estos programas, pienso en República Deportiva, pienso en un montón de programas donde el papel de las mujeres se centra en decir la tres estética. cosas que podría decir cualquiera y en verse muy bonitas. Sí. Pues mira, tiene que ver con un montón de tareas. O sea, la verdad es que yo todavía no lo tengo claro en términos de, bueno, vamos a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, o sea, es todo un cambio de conciencia como general, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que haber más contenidos protagonizados por mujeres en los noticiarios, en los periódicos, en los programas de radio. O sea, y no por ejemplo, pasó con Katinka Hossur. Katinka Hossur es probablemente la nadadora más extraordinaria de toda la historia, es una húngara. Que si te puedes acercar un poco. ¿Estamos al aire ya? Sí, claro. Pensé que estábamos platicando. Pero estamos disfrutando muchísimo esta conversación. Nosotros no platicamos así tan... No, perdón. Katinka Hossur qué fue delicia. una de las multimedallistas que tuvo Río 2016 como protagonistas. Ajá. Katinka Hossur estaba siendo entrenada por su marido. Y entonces, las grandes portadas, ¿de qué hablaban? Del marido. Claro, el gran entrenador, el que la hizo, porque la medalla no la ganó ella. No. La medalla la ganó él, ¿no? Y él le ayudó, él la potenció, que hay que agradecerle. Qué lindo el marido de Katinka. No, qué lindo él, ¿no? Del cual ella es esposa. Entonces, todos estos contenidos tienen que ver con un montón de cuestiones en las que nadie es mujer por sí misma, sino siempre es válida en la medida en la que se articule su relación con un hombre. Es la hija de, es la esposa de, es la prima de, es la entrenada por. A ver, no. Hablemos de ellas. ¿Por qué son relevantes? No hablemos de, y ahora su gran reto, el más importante de todos, ser mamá. No, pregúntenle a ella. Si para esta ella, campaña no está dirigida más que a Radio Escuchas que nada. O sea, si el reto más importante de su vida, dicho por ella, es ser madre, me parece increíble. Pero no le hagamos creer a la gente que es necesariamente así. ¿Por qué no le preguntamos? ¿No tiene voz? ¿No puede contestar? ¿No? Ese es un lado. El otro tiene que ver con acercarnos al deporte femenil. ¿Qué es lo que están haciendo verdaderamente las mujeres? O sea, vamos a verlo primero y ya después podemos juzgar. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos a un público que es muy crítico también y dice necesitamos que haya más mujeres, necesitamos todo esto, pero no va a los partidos? O marcas que dicen, es que hay que apoyar la equidad, pero no patrocinan ciertos equipos cuando son de mujeres. Hay otra parte que no tiene que ver tanto con lo que se está haciendo del lado, digamos, de las deportistas, de los que están entrenando, de todos los que están en esta parte, sino de los públicos que no están Lo que pasa es que somos una manga de hipócritas todos, ¿no? Porque es el tema de moda. Entonces, no vaya a ser que ahora la policía de lo políticamente correcto vaya atrás de ti. No es la policía de lo políticamente correcto, es el respeto mínimo que se le debe a más del 50% de la población del planeta, para empezar. Así es. Entonces, yo veía antier me parece, un tuit despreciable
de Zancadilla Norte, en donde hablaban de dos mujeres que acusaron a dos futbolistas de Boca Juniors, entre ellos Edwin Cardona, que antes jugaba en Monterrey, de amenazarlas con un cuchillo y de después buscar silenciarlas a través del dinero. Y entonces él decía, es que hasta para eso tiene mal gusto. No, bueno, el que tiene muy mal gusto eres tú. ¿Por qué? Porque si estuvieran guapas, entonces sí es triste que las violente, pero como no cumplen con ciertos estándares de belleza. Esa es nuestra prensa de deportes. La prensa de deportes que no habla de los futbolistas que violentan a mujeres. Es la prensa de deportes que se burla de Ana Gabriela Guevara cuando es agredida en la calle, Es correcto. Esa es la prensa de deportes. Prensa entre muchas comillas, ¿no? Sí. Que tenemos. Los opinadores de fútbol. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tirar al ídolo? ¿Cómo vamos a hablar ayer en su cumpleaños o antier en su cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco y de cómo golpeó a mujeres, de cómo mandó a la primera árbitra central profesional, Tobar, a la cocina después del partido? No, ¿cómo vamos a hablar de eso? Vamos a hablar del gran Cuauhtémoc. Perdónenme, tienen muchos matices los personajes. Y si queremos hacer un trabajo serio de periodismo, creo que tenemos que empezar a acercarnos no desde el punto de vista del aficionado, sino desde el punto de vista del periodista. Mariana, ¿a ti cómo te va cuando dices estas cosas? Aquí estamos muy felices, pero ¿cómo te va en otros espacios? No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una feminazi. En realidad nosotros estamos buscando el holocausto de los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Has tenido que dar un montón de codazos? Mira, sí he tenido que dar un montón de codazos. Más que codazos, he tenido que marcar mi línea y he tenido que decidir qué y dónde ya no más, ya estuvo bueno, ¿no? Ha sido una trayectoria muy divertida, increíble, pero muy complicada. Y repito, yo soy una privilegiada, ¿no? O sea, yo soy una mujer que desde muchos aspectos tengo acceso a un montón de cosas que muchas mujeres en este país no. Y muy probablemente eso también me posicionó de otra forma. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Y eso es lo injusto, ¿no? Porque no todas las personas nacen con privilegios, porque no todas las personas tienen acceso a lo mismo. Y en ese sentido, bueno, pues hay que allanar el terreno. No porque una mujer no cumpla con los estándares de belleza que la televisión dicta, significa que no puede ejercer su trabajo. O me van a venir a decir que todos los hombres que salen en televisión son guapos y jóvenes. Solo el joven Murrieta. Hombre. Claro, como Plinio el joven Murrieta, exacto. Es como el Plinio el joven y ya se quedó joven para siempre. siempre. Con una frondosa cabellera, ¿no? Un cuerpo escultural. Pues perdónenme, ¿no? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están ahí por su conocimiento, en teoría. Otros no lo sé. Pero, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en periodismo de deportes que superen los 40 o los 50 años? No, ¿por qué? No subsisten. No, porque no se valora, o sea, no vives o todavía no, se piensa que viven de su cabeza, pues, ¿no? Como se supone que sí viven, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí pensamos? No lo puedo creer. Pero a ver, ¿qué papel, qué nos toca a todos? ¿Qué nos toca a hombres y a mujeres en este trabajo? ¿Qué nos toca? Empezar a entender que la actividad física para las mujeres tiene que ser una tarea muy importante, impulsada desde casa. Y no únicamente la actividad física, sino la práctica deportiva. Hay una diferencia sustancial entre ir al gimnasio y subirte a la escaladora, cosa que a mí me parece una de las peores torturas del mundo moderno. Subirte a la escaladora. Okay. ¿La escaladora? ¿Quién inventó ese aparato del infierno? O sea, no tiene fin. No tiene fin y es una actividad cansadísima. Las mujeres nos subimos a la escaladora a partir de los 13 o 14 años para poder ponernos el bikini e ir a la playa para gustarle a otros hombres. No hacemos deporte porque nos guste. Hacemos deporte porque nos queremos ver bonitas. Antes de eso, ¿qué mujer practica deporte? Pocas. No es lo común, ya cada vez más. Y eso tiene que venir incentivado generalmente, de quien hace las labores de cuidado y de hogar, que es otra mujer, que tampoco seguramente fue educada a practicar deporte. O sea, agarra una pelota, sale a jugar a la calle, no únicamente te subas a los 14 o 15 años a la escaladora.
Y si vas a regalar algo de Navidad, no regales necesariamente una muñeca. Pregunta qué quiere. A lo mejor quiere una pelota. Claro, justamente. Y cuestionémonos todos los días nuestros propios prejuicios. Yo creo que eso está muy bueno en general. O sea, en México somos increíblemente prejuiciosos. Somos increíblemente clasistas. Si tuvieras que jerarquizar dónde se focalizan estas visiones de lo femenino, del cuerpo, del rendimiento, ¿cómo lo harías? Digamos, fundamentalmente de gran parte de lo que estás hablando es del mercado, un cuerpo que está para venderse, para usarse y para comercializarse, pero hay una serie de actividades que tienen que ver con otra visión. Digamos que, por ejemplo, hoy emerge el nado sincronizado por parte de hombres y las rutinas tendrían que parecerse a las que hacen las mujeres. Hay rutinas muy fuertes, por ejemplo, el equipo chino tiene rutinas muy fuertes, el equipo ruso, hay Venezuela ha sido una potencia en el nado sincronizado con España. España. Entonces, bueno, esta parte del rendimiento del cuerpo, hay un cuerpo sin una musculatura que permita grandes saltos o gran rendimiento en algunas actividades como el atletismo. Digamos, hay un cuerpo que se tiene que masculinizar en el sentido más lugar común, si tú lo quieres pensar, en muslos muy fuertes, hombros que soportan un gran lanzamiento, etcétera. Y muchas mujeres renuncian a esta masculinización de su cuerpo, no nadan porque dicen que se les va a hacer la espalda ancha, o le dicen las espaldas anchas. Correcto. ¿Cómo entender esta necesidad de fortalecer el cuerpo, de articularlo en una rutina? Por ejemplo, está el otro lado de la danza, los hombres que se feminizan. Hay interpretaciones muy importantes. Tuvimos un bailarín en Argentina como Julio Boca, por ejemplo, que ha sido uno de los cuerpos más interesantes en el ámbito de la danza, un cuerpo masculino y al mismo tiempo también capaz de interpretar papeles femeninos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa visión? ¿Cómo lo jerarquizarías en el sentido en el que hay deportes que no son para el negocio, que no son para el comercio? Hay deportes que tendríamos que pensar el cuerpo femenino como una construcción que está exclusivamente destinada al deporte. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo sea, hay deportes que se consumen menos que otros. O sea, y eso va de la mano de la comercialización, del interés, de la importancia que tiene X deporte en un país, ¿no? O sea, el boxeo no es igual de importante en México que en Alemania. En Alemania se juega handball, ¿no? O sea, arrancando desde ahí tiene que ver con un mercado distinto. Yendo a lo que apuntas tú, yo creo que en general tenemos que empezar a entender el deporte de otra forma. O sea, por ejemplo, Usain Bolt va a tener siempre una marca mejor en términos de quién corre más rápido o recorre más rápido esa distancia que una Marion Jones, por ejemplo, a pesar de que le quitaron la medalla, pero dejemos, ¿no?, en personajes conocidos. Yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a llegar al tope? Porque va a llegar un momento en el que ya esa distancia, o sea, los 100 metros planos, ya no se va a poder hacer en menos tiempo a menos que se teletransporte el tipo, ¿no? Porque llegan a los límites de lo físico. Y entonces, ¿cómo vamos a satisfacer nuestra necesidad de espectáculo? Pasa lo mismo con el ciclismo. Cada vez hay que romper más, y entonces hay que drogarse más para mantener, ¿no?, ese espectáculo. Pasa lo mismo si comparamos a hombres y mujeres. Hay que entender más bien el placer estético del deporte. El deporte es un placer estético. Si empezamos a entenderlo también desde esa óptica y de la importancia social que tiene, entonces vamos a disfrutarlo mucho más que únicamente pensar, ya no lo corrió 9:58, es un perdedor, ¿no? Y pues ético. No. Y ético. Claro, o sea, qué importante es que ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno las dos Coreas vayan a desfilar bajo una bandera de unificación. Eso es mucho más importante para mí, si analizamos el deporte y sus implicaciones, que ahora se rompa el récord de slalom. Sí, claro, es el humano siempre empujando para más, pero va a llegar un punto en el que el cuerpo ya no da más. Y yo me detendría también en esto que decías de el cuerpo femenino o el cuerpo masculino. Esas son construcciones, ¿no? O sea, esas son cosas que hemos entendido pues por la tradición clásica, por esta idea patriarcal de las mujeres son delicadas y los hombres, o sea, esta idea de los hombres son más fuertes, sí, pero no necesariamente, o que un músculo desarrollado es masculino, ¿no? O un músculo más desarrollado es masculino y uno más elongado es femenino, pues esas son construcciones, ¿no? Entonces, pues simplemente conforme vayamos abriendo espacio para que cada quien
dentro de sus posibilidades, ¿no? Independientemente de su género, dentro de sus posibilidades, disfrute de su cuerpo. Claro. No estamos acostumbrados a que el cuerpo sea algo de lo que uno disfruta, ¿no? No, porque aparte es como de brutos, ¿no? O sea, en realidad en esta sociedad tan iluminada, el bueno es el que usa la mente, el bruto es el que usa el cuerpo. Bueno, y luego, pues sí, pero luego te topas con el boliche con pavos congelados que hacen en Minnesota o en uno de estos lugares donde nieva durante años y felices días, y sí, bueno, sí, no es una cosa muy compleja. Y agregar una cuestión que a mí me parece muy interesante, retomando lo que mencionabas hace instantes. Yo veía, por ejemplo, la halterofilia, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Río. Y veía memes, comentarios, y no, porque el mexicano, además, los mexicanos tenemos una enorme capacidad de hacer uso de un concepto que en alemán se llama Schadenfreude, o Schadenfreude, que es ser feliz a través del sufrimiento del otro, ¿no? O burlarse de los demás. Entonces yo veía a estas atletas de halterofilia, de kazajas, ¿no? Algunas otras vietnamitas, lo que fuera, y les parecía muy divertido a los hombres burlarse, entre comillas digo esto para que nos escuchan en radio, de lo feas que se ven, ¿no? De lo masculinas que son. Estas mujeres caminan por las calles de cualquier ciudad en, no sé, Kazajistán, y han sacrificado su cuerpo para no pertenecer a los estándares de belleza que imperan hoy por hoy, para poder levantar un enorme peso durante unos cuantos segundos y que el mundo las vea y Dios quiera ganen una medalla. Nadie se va a acordar verdaderamente de quiénes son. No son Usain Bolt, no son Simone Biles, no son las rockstars del olimpismo. A mí me parece, y cuando salen a la calle, seguramente mucha gente no dice, ay, esta es una atleta olímpica, sino dicen, vela, qué fea y qué gorda, como por qué está tan espaldona, por qué tiene el pelo así. Y a mí, que una mujer haga eso en la sociedad hoy en día me parece increíblemente valiente, porque ese es el amor por el deporte de verdad. ¿Y qué pasa? Y aquí es que ya voy a empezar con lo que siempre quiero llegar, pero cuando hablamos de la comunidad LGBTTI y sobre todo de la comunidad trans, que ha entrado a diferentes espacios deportivos con una discriminación impresionante, porque dicen, bueno, es que tú naciste hombre, entonces tú no puedes jugar como las mujeres porque tú naciste hombre, aun cuando hayas transformado tu cuerpo para llegar a ser mujer, porque esa era la imagen que tenías de ti misma, pues tú eres hombre y tú no puedes jugar con nosotras. Y lo mismo pasó con estaba buscando el caso de la entrenadora de CrossFit. Era una... pero esto no tiene que ver con esta necesidad de las marcas y de los premios y de las medallas y de las mediciones. Díganme, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué pasa ahí? Sí, tiene que ver con las mediciones, tiene que ver con que en general en este mundo dominado por hombres nos encanta medir las cosas. No sé por qué, ¿no? Hay como una tendencia a medir. Pero creo que, no sé, es un debate muy interesante. Yo no tengo la respuesta. Yo tampoco sé, o sea, en el sentido estricto del deporte en donde medimos todo. Es decir, bueno, ahora cómo vamos a establecer, cómo vamos a regular esta situación. Yo lo que creo es que justamente se tienen que generar nuevos espacios en donde empujemos nuevamente a otros sitios. Yo puedo entender perfectamente el dilema también de quienes regulan esto. ¿Por qué? Porque va a haber atletas que te van a decir, oye, como René, no me acuerdo el nombre de la tenista, René, fue la primera tenista trans. Le ganaba a todas las mujeres. Ajá, ¿qué pasaría si Bolt decidiera ahorita hacer un cambio de sexo? A ver, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta muy interesante. No tengo yo la respuesta porque también me parece justo que otras atletas que crecieron bajo esta norma imperante digan, oye, pues ya no voy a poder ganar nada nunca, ¿no? O sea, es válido también que se sientan desplazadas o que no sepan bien a bien cómo reaccionar. O sea, es una pregunta muy compleja, pero creo que nos la tenemos que empezar a hacer porque el mundo va hacia allá y el deporte no puede ser ajeno a estas situaciones. Al contrario, el deporte tiene que ser incluyente. Nos venden la idea de que el deporte es el único lugar en el que se olvidan todos los prejuicios, las razas, las religiones. No. Pues son los Juegos Olímpicos, no nos tocan a nosotros. El deporte es un megáfono del mundo.
El deporte también es corrupto, el deporte también es discriminador, ¿corrupto? El deporte también tiene trampa, como en el mundo en general. Político. Claro, y si empezamos a entender eso, puede ser una herramienta increíble para hacer eso que nos venden. Pero también tiene que haber una democratización del deporte, digamos. Obvio. O sea, hacerse uno... Yo vuelvo a lo mismo, somos un país obeso, somos un país con enormes problemas de hipertensión, de diabetes, de hígado graso, de todas estas cosas que nos dicen todo el tiempo. Sí. Pues sí, si seguimos pensando que el deporte es para otros, que el deporte es para los niños y no para las niñas, que la única función del deporte o del ejercicio, de la actividad física es verse bien, ¿no? Pues entonces vamos a seguir teniendo un problema de salud pública, porque también pasa por ahí. Te voy a contar una anécdota, si todavía tenemos tiempo, les platico. Un par de minutitos, sí. Estaba yo en Toluca tomando mi curso para ser directora técnica y había una niña que estaba sentada ahí en unas mesitas con su mamá, no tenía mucho que hacer. Le digo, hola, ¿cómo te llamas? Sofía. Ah, muy bien, Sofía, ¿y qué haces? Estoy esperando a mi hermano, porque al hermano lo habían llevado a la clase de fútbol. Ah, muy bien. ¿Y tú no haces ningún deporte? Y muy inocente me dice, me encanta el patinaje artístico. Ay, qué padre, ¿y sigues patinando? No, es que nos mudamos del DF para acá y pues no he encontrado dónde patinar, pero tal vez me gustaría hacer gimnasia. Ah, ok. ¿Y por qué no haces gimnasia? No, es que dicen mi mamá y mi papá que queda muy lejos y entonces no le da tiempo de llevar a mi hermano y llevarme a mí, entonces yo tengo que venir a acompañar a mi hermano. Ahí está la priorización. Sí, pues. Lo más importante es que el niño vaya al fútbol. La niña después que se encuentre una actividad, ni modo. Que vaya al gimnasio. Ya cuando esté grandecita, ahorita no importa. No. Ya cuando se ponga gordita, entonces ya que vaya al gimnasio. Claro, ahí sí, ¿no? Porque porque los niños son más activos. Sí, es que se canse. Claro. ¿Qué opinan los que nos escuchan, los que nos observan en el canal 120, en el 20? ¿Quién nos quiere escribir? Estamos en @PMovimiento, con la mesa. en diagonal Primer Movimiento UNAM, estamos en el teléfono 55 36 43 39 y ya saben, sí, si ya vieron su reloj, ya se dieron cuenta que el tiempo ya se nos vino encima. Marión, ¿con qué nos despedimos? ¿Dónde te encontramos? Para estar cerca de ti siempre. Bueno, si quieren seguir lo que estamos haciendo a través de Versus, pueden entrar a la página que es versus.mx. En Twitter estamos como @MéxicoVersus. Y yo puedo entrar a sus hogares a través de la señal de Fox Sports. Los lunes con la Liga MX femenil, generalmente tenemos transmisión. Y por supuesto también que nos acompañen con la Champions League, la Bundesliga y Central Fox a través de Fox Sports. Excelente. Pues muchísimas gracias. A ustedes, qué rica plática. Muchas gracias. Esto fue genial. Vámonos con música para despedir esta plática tan sabrosa. ¿Con qué nos vamos, Miguel Ángel? Para no contrariarla. El grupo Semente, letra de Teresa Cristina. Bien. Quem sou eu pra dizer que você fica mais bonita desse jeito ou daquele? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar mal do seu rosto, da pintura no seu rosto? Quem sou eu? Não sou ninguém. Cada trata de si. Seus olhos parecem dizer: muito bem, eu prefiro não falar para não contrariar você. Fico no meu samba, se quiser pode ficar. Vou lá na Portela, mesmo que você não vá. Não darei ouvidos se você me provocar, mas aceito um beijo se você quiser me dar. Se você quiser me dar.
provar. Não darei ouvidos se você me provocar, mas aceito um beijo se você quiser me dar. Se você quiser me dar, quem sou eu? Primer movimiento. La ciencia no nos... ¡Ay! Ay. Estábamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Para variar, estábamos teniendo conversaciones importantes. Miguel Ángel estaba tosiendo, Miguel Ángel. Ya podemos... Bueno, les voy a contar de qué estábamos hablando fuera del aire y aunque fue una entrada un poco accidentada, había que recordar que nuestro queridísimo amigo Roberto Coria, que además estuvo aquí, yo no estuve y entonces mi corazón se rompió y ya iba a llorar, pero bueno, no es el punto. Estuvo bien padre, fíjate. Sí, lo quiero, lo extraño, le mando un abrazote y además... Estuvo bien padre y no creo que se repita, ¿eh? No, ya no. ¿No? ¿No? Sí, pues es mi amigo, fíjense. Una vez sí, pues yo le hablo, pero ya no es cierto. A ver, Roberto Coria es genial, Ana Lu Campos, que también nos escucha, es genial y nos mandó la historia de Edgar Allan Poe, una breve y graciosa biografía que a ver si le podemos echar un ojo en YouTube. Hoy es el cumpleaños de Edgar Allan Poe, es donde quería llegar, nos estaban recordando que hoy Poe cumpliría... ¿Cuántos? 209 años. Y estábamos buscando alguna frase bonita para cerrar el programa, porque no se puede cerrar con un cuento, los cuentos están muy largos. Nuestra querida productora Frida Saldívar buscó y duraban como 20 minutos y pues no. Entonces, aquí encontramos algunas pequeñas frasecitas de Edgar Allan Poe y estaba yo buscando una de la locura, pero mi teléfono se volvió loco porque pues así es y esta frase me gusta mucho, es de Edgar Allan Poe, dice así: la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. ¿No? ¿No les gustó? Ay, denle chance a mi querido Edgar Allan Poe. Son una suerte de aforismos, ¿no? ¿Qué son? ¿Aforismos o greguerías? Esta dice: los cabellos grises son los archivos del pasado, por ejemplo, ¿no? Estas pequeñas frases de Poe. Eso es más una greguería. Es greguería. A ver, para nada me asusta el peligro, pero sí la consecuencia última, el terror. Bueno, eso define por completo lo que es Edgar Allan Poe. Acérquense a sus textos, acérquense a las traducciones que hace Julio Cortázar de este genial autor. Y nosotros ya nos vamos el día y nos vamos con música de la buena. Sí, La Love You de Pixies. Así como la love you. Ya nos vamos. Gracias por esta semana de Primer Movimiento. Nos escuchamos la próxima de 7 a 10 de la mañana y nos vemos de 8 a 10. Sí, hasta mañana, hasta el lunes, Juan Gracias, Inés. querida Juana Inés. Gracias, querida Miguel Ángel. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y la love you. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Sí.